existe un hombre capaz de imitar tu gloria y tu amor. Sabiduría profunda que no tiene par, en ti puedo encontrar. Y tratan de negar tu nombre queriendo explicar y exigiendo señal. No existe otra señal mayor que tu cuerpo en la cruz. Hola, ¿cómo están? Un gusto siempre estar aquí. Ya saben que es un placer poder compartir un tiempo, un momento con ustedes, traerles una palabra de parte de Dios que ayude a sus vidas, también a nosotros nos bendice sus vidas. Y bueno, esperamos que todo aquello que viene de parte del Padre Celestial, todo les sea de mucho provecho en sus vidas, y no solamente a ustedes, sino a todos los que están alrededor de ustedes. Bueno, y esta vez tenemos un tema que se llama como niños. Y es que los niños son algo fascinante, y bueno, todos fuimos niños, y es algo hermoso cuando tú ves a un pequeño, una pequeñita, que son libres de prejuicios, son libres de juzgar, son libres, inclusive su manera de ser. Muchas veces entran en una situación con otro niño, pero enseguida quitan sus dificultades y siguen siendo grandes amigos. Entonces, la palabra también nos habla acerca de los niños y de nosotros también, refiriéndose a esos niños que debemos de ser. Pero bueno, vamos a la Escritura y vamos a entender más esta palabra de parte de Dios. Marcos 10, del 13 al 16, en Palabra de Dios para Todos, dice: Luego le trajeron niños a Jesús para que los bendijera. Pero los seguidores de Jesús los regañaron. Jesús se dio cuenta de eso, se enojó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. La verdad es que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará jamás en él. Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo imponiéndoles las manos. Así es, dice que pues llevaban a los niños para que Jesús los tocara, Jesús los bendijera, Jesús orara por ellos. Pero los seguidores de Jesús veían que traían a los niños, esos chamaquitos ruidosos que corren para un lado, para el otro, se ríen, se revuelcan, y entonces los regañaron, dijeron: no molesten al maestro con los niños. Y Jesús de esto le molestó, dijo: Dejen que los niños vengan a mí, porque quien no es como un niño y no puede recibir el reino de Dios como un niño, entonces no entrará en el reino de Dios. Así que él abrazó a los niños, los bendijo, y es que siempre nos muestran una imagen de un Jesús muy serio, de un Jesús que más que reflejar confianza, pues refleja así como que incertidumbre, con una cara ahí dramática. Y no es todo lo contrario. Aquí podemos darnos cuenta cómo Jesús viene, los niños se acercan a él, o sea, eso quiere decir que tiene una cara amistosa, alegre, sonriente. Si tú y yo hemos visto que los niños, si ven a una persona que su aspecto no les parece bien, ni se acercan, pero vienen a él, los abraza, permite que los abraza, que los bendiga, que les muestre su gran amor, y le dice a todos los que están ahí grandes: la verdad es que si ustedes no son como estos niños, si ustedes no son como niños, no que sean exactamente niños, sino si no son como ellos, muy difícilmente entrarán en el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Pero se refería el Señor a eso que tienen los niños. Los niños se dejan abrazar y abrazan, los niños juegan, los niños están alegres, los niños les dices algo y te creen, no te cuestionan tanto, no te hacen tanto juicio, sino que ellos están dispuestos a creer, confían, y sobre todo, pues no están tan llenos de maldad, ¿verdad? Ellos son capaces de perdonar
muy pronto, muy rápido. Ellos son capaces de seguir en una amistad pasando por alto si hubo algún pleito, algún desacuerdo. Ya eso se refería a Jesús. Necesitamos ser como niños, no ser unos niños, sino necesitamos ser en ese aspecto como niños. Sigue diciendo la escritura en Mateo 18, del 1 al 4, en la Biblia del lenguaje sencillo, dice: en esa ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios los más importantes son humildes como este niño. ¡Au! Y cuando hablaba de la humildad no se refería a pobreza, porque muchas veces pensamos que una persona humilde es una persona pobre, y no es así. Humilde es una persona dócil, una persona sencilla, una persona que puede aceptar que le des una orden. Eso es una persona humilde, alguien que puede reconocer que no lo sabe todo y que necesita ser guiado, necesita aprender de otros. Eso es ser humilde. Y entonces dice que los seguidores de Jesús le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de Dios, no? Siempre nosotros los adultos estamos queriendo tomar las posiciones, los lugares VIP, ¿no? Y Jesús tomó un niño, lo trajo en medio de todos y les dijo: solamente los que son como un niño pueden ellos recibir el reino de Dios, pueden ellos entrar en el reino de Dios, porque así como este niño es así de humilde, es sencillo, no se conflictúa, no hace de una tormenta en un vaso de agua. Dice: así como es él, que le puedes enseñar, que le puedes guiar, que tiene un corazón dócil, que puede perdonar y seguir amando, así es la gente importante en el reino de Dios. Esa es la gente importante en el reino de Dios. Esos son los que pueden entrar al reino y son importantes. Y lo podemos ver a lo largo de la humanidad. Podemos ver que hay gente que dedica su vida en humildad, en hacer trabajos de investigación, de ciencia, medicina, no sé, por tantas cosas que hay gente interesada y son como niños, a pesar de que les han hecho, a pesar de que los han insultado, señalado, ellos siguen adelante haciendo un bien para todos. Y eso es lo que los lleva a ocupar un lugar importante entre nosotros, entre todos las personas que hemos existido en este mundo. Son muy pocos aquellos que dan una aportación de verdad para todos los demás, a pesar de que muchas veces han sido señalados, humillados. Ellos se mantienen como niños, sin egoísmo, sin pleitos, y es lo que dice, y esa es la gente importante. Mateo 18, del 5 al 6 de la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Dice Jesús: el que puede aceptar a un niño, y y podríamos decirnos: ¿quién no puede aceptar a un niño? ¿Quién no se alegra? Desgraciadamente estamos viviendo unos tiempos y una sociedad donde, igual que en aquellos tiempos, está una forma de pensar contra los niños, inclusive hasta no permitiéndoles la vida, algunos tratando de hacerles daños terribles. Hoy desgraciadamente podemos ver cómo niños son arrebatados del lado de sus padres. Muchos son explotados en el mundo, en trabajos, en cosas que no quiero pronunciar, pero que ustedes conocen, y es terrible. ¿Quién, dice el Señor, acepta a un niño? Así acepta un niño, me puede aceptar a mí. Porque Jesús decía: yo también soy como un niño. No soy un niño, soy como un niño, soy dócil, soy sensible, sé perdonar, sé amar, sé pasarla bien con los demás. Decía: así que cualquiera que hace algo contra uno de ellos,
Cualquiera que hace algo para que ellos dejen de creer, dejen de confiar en mí, es como si estuviera pidiendo que le amarren una piedra de molino, esas piedras pesadas de los nixtamales que en México todavía existen, y se arrojara al mar. Muy tremenda esta palabra, pero de verdad en este tiempo, en estos días, podemos darnos cuenta que sí hay una grande amenaza contra los niños. ¿Por qué? Porque los niños nos siguen mostrando esa parte tierna, esa parte eh, emocionante de ser un niño, de tener toda una vida por delante, de querer llegar a ser unos jóvenes sanos, unos jóvenes libres de toda maldad. Tú platicas con un niño y él quiere ser libre de toda maldad, quiere ser libre de todo vicio, él quiere ayudar a sus padres, quiere llegar a ser doctor, presidente de México, y hacer buenas cosas. Es lo que tú puedes encontrar en un niño. Y por esa misma situación, pues hay muchas trampas para ellos, más trampas cuando son jóvenes, y ya cuando somos adultos estamos esclavizados y metidos en una manera de vivir inconveniente. Así que Jesús hablaba esto, al que no deje que los niños vengan a Él. Hay una idea en el mundo, donde te dice que no tienes por qué encaminar a tu hijo a alguna religión, sino que deja lo que crees, que ya que esté crecido, pues que elija, ¿no? Y esa idea del mundo es una mentira, porque pues hoy podemos ver que quieren imponer otro tipo de ideologías, pero también deberían de permitir que los niños crecieran, ¿no? Y entonces eligieran, pero los quieren educar desde pequeños así. Entonces el mundo se contradice porque el mundo habla mentiras. Así que muchas veces te han dicho, se han acercado y te han dicho, no, 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 deja que tus hijos crezcan y ya cuando crezcan, pues entonces ya que ellos elijan. Sí, cómo no. A ver, deja que tus hijos crezcan y ya que crezcan les preguntas si quieren ir a la escuela. Pues claro que no. Entonces nosotros tenemos que educarlos fuera de la religión, sino traerlos a Jesús, que vengan y conozcan a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues cómprale su Biblia, una Biblia para niños, que sea Biblia, que no sea un libro manipulado por algún tipo de religioso, sino que sea una Biblia ilustrada, que hay muchas, y empiece él también a leer. Léela tú con él, y entonces cumple tu función. Y aunque sea viejo, dice la palabra, aunque ya sea viejo, nunca se apartará del buen camino. Así que no, no, no nos traguemos esas ideas contradictorias del mundo, esas mentiras tremendas, sino traigamos los niños a Jesús. Mateo 11, del 25 al 26, en la Reina Valera contemporánea, dice: en ese momento Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Wow, decía el Señor que solamente los que son como niños pueden recibir el reino, pueden recibir de qué se trata el reino de Dios, que hay que hacer solamente los que son como niños. Y los sabios, los entendidos, los religiosos, todos aquellos que quieren saber qué va a pasar, qué va a suceder, manipular la fe verdadera, todos aquellos, dice Jesús, de ellos el Señor ha escondido, no les ha revelado sus intenciones, no les ha dado a conocer todo lo que Él ha hecho, solamente lo ha revelado a los niños, a los que son como niños, ¿sí? Porque eso es lo que quiere el Padre, así, Él es soberano, y solamente los niños, los dóciles, los que saben amar, los que saben buscar de corazón, tener una relación con todos los demás en paz y con gozo. Así que grandes cosas que Dios ha hecho, la gente sabia, importante en su propia opinión, no puede dar crédito, no puede aceptarlo, no puede, y rechazan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no les ha mostrado todo a ellos, sino solamente se lo muestra a los que son como niños. Quizá tú y yo necesitamos ser como niños, volvernos dóciles, saber que no sabemos mucho acerca de Dios el Padre, de Jesús,
nuestro Salvador, y empezar a investigar, empezar a conocerle, empezar a poder ser guiados, y entonces se nos revelará lo que Dios ha hecho para nosotros. Mientras seamos aquellos que pues rechazan todo, están más metidos en hacer maldad que en hacer un bien a los demás, pues nunca se nos va a revelar, nunca Dios nos va a mostrar sus intenciones y nosotros seguiremos por eso rechazándolo, ¿verdad? Pero Dios hace esto para los que son como niños. 1 Corintios 13:11 en la Reina Valera 60 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¡Wow! Entonces, ¿hay que ser como niños o no hay que ser como niños? Sí, sí, hay que ser como niños dóciles, hay que ser como niños alegres, hay que ser como niños que necesitamos guianza, aprender, pero la palabra también nos enseña que hay gente que son como niños, en el sentido de que quieren seguir siendo niños, o sea, no toman su responsabilidad. Ahí es un asunto diferente. Hay quienes les gusta que toda la vida los traigan cargando como niños, no físicamente, pero sí moral y sentimentalmente. Siempre hay que estarles justificando sus errores. Se ofenden si tú les marcas sus errores, no se esfuerzan por hacer algo más. Quieren seguir siendo mantenidos por sus padres, por la gente en general. Quieren seguir haciendo sus maldades, pero que nadie los corrija. Quieren actuar como adultos, pero que los traten como niños, que no les cause ninguna situación por causa de sus males, de sus terquedades. Y no es posible, no es posible que una persona que ya tiene familia, que ya tiene un compromiso matrimonial, una persona que ya tiene un compromiso de trabajo, escolar, los que están ya en prepa, en universidad, inclusive muchos de secundaria, no es posible que quieran derechos de un adulto, o sea, quieren ejercer una situación de sexualidad, quieren ejercer una situación de derechos, quieren ejercer, pero si quieren ser todavía mantenidos, todavía viven bajo el techo de sus padres, quieren que les laven, que les planchen, quieren que a pesar de que no son responsables en su trabajo, pues no los corran, que les paguen más sin hacer nada, etcétera. Eso es a lo que se está refiriendo esa palabra. Cuando era un niño, pues hacía así como un niño, no había problema, era un niño, pero ya después de pasado un tiempo, pues ya lo tuve que hacer como una persona responsable, como una persona de compromiso, como una persona de honor. Y sí, de eso se trata, no solamente de decir, ay, soy como un niño, y entonces la palabra dice que sea como un niño, que todos los demás me carguen, que todos los demás corran cuando quiero algo, ¿no? No se trata de ser como un niño, pero no en ese aspecto. Por eso la palabra en 1 Corintios 14:20 de la Reina Valera 60 también nos dice, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Wow, esto nos da en la torre a muchos que nos gusta que nos consientan, que otros hagan nuestras labores, otros cumplan nuestros compromisos, que nosotros andemos como niños, jugando todo el tiempo, inclusive jugando con los sentimientos de los demás. No puedes estar en un matrimonio y pensar como un niño. Ya tienes que madurar. Sé como un niño, dice esta palabra, para lo malo, ahí para lo malo sé como un niño, apártate de él, corre de él, no permitas que ese mal venga a ti, no andes en esos males, no andes en esos malos pensamientos, pero ya, en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, no seas como un niño, ahora sé como una persona madura, entendida, responsable, aquella que puede tomar compromisos y cumplirlos, porque es una persona que sabe lo que es ya ser una persona madura. Así que no nos confundamos. Muchos toman la palabra de Dios a su conveniencia y la manejan como quieren, pero la palabra es tremendamente buena en todo sentido. Instruye
perfectamente bien, pero si tú y yo tomamos una sola parte y de esa parte queremos hacer un todo, pues entonces estaremos confundidos, ¿verdad? Nadie estudia un semestre de medicina y ejerce como médico, ¿ah? No, no puede hacerlo. Nadie estudia un año de ingeniería civil y después le dice a la gente que puede construir puentes. No, no es así. No sucede eso. No se toma una parte y ya se piensa que se tiene un todo. Tú tienes que aprender a través de toda la escritura, leer toda la palabra para que ésta tome la forma que debe de ser y entonces madures en ella, tengas un mejor entendimiento de ella. Y bueno, también dice la palabra en Gálatas 4, del 3 al 5 de Dios habla hoy. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan el mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Gloria a Dios. Cuando éramos niños, menores de edad, estoy hablando de un asunto espiritual, dice la palabra que no éramos responsables de nosotros y entonces estábamos cometiendo y haciendo actos que nos llevaron a ser esclavos al final del mal, del pecado y de la muerte. Cuando llegó, dice, en su tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, que nació como un niño, nació de mujer, nació como un hombre, 100% como uno de nosotros, y nació también bajo la ley, o sea que también tenía que cumplir lo que Dios había impuesto a los hombres. Y lo hizo y lo logró y lo ganó y pagó por nosotros, pagó por todo lo que habíamos cometido mal. Él fue responsable de todo lo que nosotros fuimos irresponsables y así nos libró de ello para que no solamente nosotros pudiéramos seguir en esta vida, cambiar, tener esperanzas, tener un llamado a una vida eterna, sino también nos libró para que así pudiéramos llegar a ser hijos de Dios y obtener los derechos que Dios nos da como hijos sobre este mundo y sobre toda situación. Si fuéramos menores de edad, no podríamos aplicar todos nuestros derechos, pero cuando somos ya en Cristo Jesús maduros, a la hora de pensar y de hablar y mostramos que ya hemos sido liberados de esa situación de esclavitud, pero ahora ya somos maduros, entonces ya mostramos que ya estamos en edad y como hijos de Dios ejercemos nuestros derechos. Eso te lo vuelvo a decir, es una similitud espiritual. Mucha gente, a pesar de que tiene muchos años, pues sigue siendo un menor de edad espiritual que todavía actúa, hace como un niño inconsciente, pero como ya es un adulto se le tiene que aplicar toda la ley y entonces está esclavo, está prisionero de sus maldades y sus pecados. La única forma de salir de ahí es veniendo a Cristo Jesús, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, para que Él pague la deuda que Él tiene, lo compre, lo libere, y entonces sí Él empiece a aprender de Cristo, a aprender cómo debe comportarse ya como una persona en Cristo, una persona que cree, una persona que sabe que tiene más promesa de vida eterna, y dejar las cosas materiales y entonces sí obtener en Cristo Jesús una madurez para ser un hijo de Dios y ejercer derechos. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros mismos como esos menores espirituales, niños llevados de un lado a otro, dice otra parte de la escritura, como llevados de la mano de una doctrina falsa, otra doctrina falsa, a todos los engaños, y ahí vamos como niños, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios, en Cristo Jesús podemos madurar espiritualmente y ejercer los derechos que tenemos sobre el mundo. Claro, el mundo no espera que tú ejerzas tus derechos sobre de él, sino te sigue haciendo pensar y te engaña que él tiene derechos sobre ti, y no. Si Cristo Jesús te compró, entonces Él y solo Él tiene derecho sobre ti. Y lo mejor es que si te hace Dios su Hijo, ahora te da derechos como hijo sobre toda la creación. Así que debemos de saber
que debemos ser como niños para entrar en el reino de Dios, pero debemos dejar de ser niños a la hora de pensar y actuar para poder ejercer los derechos de un hijo de Dios. Así que tú date cuenta, si hoy tú no eres como un niño, de esa manera dócil, en esa manera humilde, en esa manera sencilla, en esa manera de pasar por alto las ofensas, los errores de otros, seguir amando, seguir teniendo amistad, o eres una persona que eres duro de corazón, que no puedes perdonar, no puedes amar, y por lo tanto, pues vives todavía aprisionado en tus pecados. También date cuenta si eres una persona que quieres actuar todavía como un niño a la hora de ejercer responsabilidad y quieres que otros te sigan cargando, que otros sigan cargando con tus deficiencias por no madurar, no porque seas deficiente, sino por no madurar, y todavía quieres que todo mundo haga lo que tú quieres, como un niño caprichoso. Démonos cuenta y, verdad, seamos como niños, como dice esta palabra última, como niños para la malicia, pero ya seamos sabios, responsables a la hora de pensar, a la hora de actuar. Así que oremos. Bendito Padre, yo te doy muchas gracias este día por tu palabra, Señor, que podrá confundir, Señor, a los sabios y entendidos en sus propias opiniones, porque, Señor, a ellos no les he revelado, porque eso a ti, como soberano Rey, te ha placido. Pero, Señor, a los que pueden humillarse delante de ti, que pueden aceptar, Señor, tu enseñanza, que pueden aceptar vivir bajo el gobierno de Dios, y esto a través de Jesucristo, viviendo ahora, Señor, bajo el señorío de Jesús, que han aceptado a Cristo Jesús, tú, Señor, puedes mostrar y quitarnos, Padre, toda confusión. Y ayudarnos, Señor, a ser como niños a la hora de la maldad. Rechazarla, escondernos de ella, buscarte a ti como un Padre amoroso, llevarnos bien con todos, saber disfrutar y gozar de todo, Señor, sin preocupaciones, no estar afligidos, Señor, ni ansiosos, ni deprimidos, sino como un niño siempre sonriente, Señor, sabiendo que tú nos guardas. Y también, Padre, nos puedes mostrar que a la hora, Señor, de actuar, debemos de hacerlo responsablemente, debemos nosotros demostrar esa madurez espiritual que nos lleva a ya no caer en pecado, Señor, y tomar, Señor, todas nuestras responsabilidades, porque sabemos que tú estás con nosotros y nos llevas, Señor, a hacer las cosas como bien conviene. Así que como personas responsables, alejadas, Señor, y rechazando al pecado, maduras espiritualmente, no mentimos, no robamos, no defraudamos, no traicionamos, Señor, no nos metemos en vicios, Padre, no nos metemos en problemas. Sin embargo, Señor, todo eso en ti y con tu ayuda lo podemos solucionar y enseñarle a otros, Señor, a confiar en ti. Gracias, Padre Celestial, porque en algún tiempo andaba confundido con las cosas al revés, siendo un niño, Señor, a la hora de que tenía que comportarme responsablemente y queriendo, Señor, ser un niño cuando necesitaba de ti, entonces era un hombre, un adulto, que lo único que sabía hacer y podía hacer era ofenderte y ofender a otros. Yo te pido porque muchos, Señor, están hoy confundidos. Hoy estamos queriendo vivir como niños, Señor, pero ejerciendo derechos como un adulto. Y muchas veces, Señor, cuando se nos pide la responsabilidad de adultos, queremos entonces un trato como niños. Te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, a poner el orden que tú tienes a través de tu palabra y así, Señor, así poder entrar en el reino de Dios. A través de Cristo Jesús, de su vida y obra consumada en la cruz, a favor de todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Pásate un buen día, empieza a poner en orden tu vida. Nunca dejes de ser como un niño a la hora de la maldad. Sé una persona responsable y no seas como un niño a la hora que tienes que mostrar que ya eres una persona madura en tus decisiones, porque estas han sido moldeadas y han sido llevadas a tu madurez a través de tu relación con Cristo Jesús, con el Padre Celestial.
y crece en el Espíritu, pegado a Cristo Jesús, para que ejerzas tus derechos como hijo de Dios sobre el mundo de maldad. Así que Dios tiene para ti grandes, grandes promesas, y el Señor nos sigue viendo como unos niños porque Él no deja de amarnos, nos ama siempre, nos ama como unos niños y está esperando que también nosotros seamos dóciles, sencillos y nos dejemos amar en Cristo Jesús. Excelente día, Dios te tenga bendecido, Dios te prospere en todo lo que estés haciendo, Dios te lleve a más conocimiento de Él y tengas una vida plena, en paz, con gozo y sobre todo en el amor de Dios. Bendiciones. No hay teoría que pueda negar tu poder, solo tú eres Dios. No existe un hombre capaz de imitar tu gloria y tu amor. Sabiduría profunda que no tiene par, en ti puedo encontrar.